Hola chicos, bienvenidos a una nueva Tecni-reacción. Han sido muchísimas las peticiones de análisis de la cantante Anaí del grupo RBD con su emblemática canción Sálvame. Así que vamos a intentar escucharla en diferentes momentos de su vida para ver qué tal suena Anaí y qué recursos vocales utiliza. Ya lo saben, suscríbete al canal, si te gustan estos análisis vocales, dale a la campanita y regálame un like cuando termines de ver este vídeo. Vamos a empezar a mirar una presentación que es en Brasil, que aparentemente es una presentación importante para ella. Vamos a ver una Anaí súper joven. Ya saben chicos que vamos a hablar de técnica vocal, no me cae ni bien ni mal, es decir, no la conozco, así que me voy a centrar en hablar sobre lo que estoy escuchando, ¿vale? De voltar para mi segunda casa. Solamente con el inicio, que está hablando nada más, pero me transmite buena vibra. He conocido la canción por una versión que ha hecho Bad Bunny, cantando así a capela, y luego encontré una versión de Regina Orozco, en una versión completamente diferente a lo que hizo Bad Bunny, por supuesto, pero todavía no la escuché nunca en la voz de ella. Me da una sensación de cuando estás en un estadio, empieza el tema que te gusta y toda la gente gritando, me encanta. Extrañarte es mi necesidad, vivo en la desesperanza. Vale, es una voz muy delgadita, una tesitura alta podría llegar a decirles. Es una voz brillante, tiene bastante twang. Sé que tú ya no vuelves más. Vale, hay cierta imprecisión justo llegando al final de la frase, que aquí está. Do sostenido en la cuarta octava es una tonalidad bastante normal y cómoda para cantar con la que empezó Anaí, ¿no? Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta. No requiere de grandes esfuerzos vocales. Es una canción que ahora mismo es agradable al oído, está bien, está bonita cantada ahora mismo. Poco a poco el corazón. Está cantando en vivo, ha dejado cantar al público. Esas son formas que tienen los artistas, además de por interactuar con el público, también lo hacen para que vean que está cantando en vivo, ¿no? Aunque luego en postproducción hayan arreglado el sonido, hayan afinado alguna nota, ¿no? Pero en ese momento sí estaba cantando en directo. Va perdiendo la fe, perdiendo la voz. A ver, no es una voz técnicamente perfecta. Sí podemos decir que el mensaje de la canción puede ser fuerte para la gente. Se hizo muy popular en América y es una canción, por todos los comentarios que estuve leyendo antes de ver este vídeo, una canción que ayudó a muchas personas por el mensaje tan fuerte que tiene, ¿no? Me llama mucho la atención el coro. Sálvame. Es una mixed voice en la que está utilizando el coro, pero son voces como muy aniñadas, ¿no? Inclusive la voz de Anaí. No sé qué edad tendría en este momento, pero sí se le ve muy jovencita. ¿Ves? El vibrato que tiene es un vibrato con una frecuencia muy rápida, es prácticamente caprino, pero lo que le falta es una regularidad, ¿vale? Por momentos el vibrato como que se descontrola un poquito, ¿vale? Es una voz que le falta un sostén, que le falta un apoyo, en definitiva que le falta técnica vocal. No me dejes caer. Ha hecho ahí un ataque glótico, ha parado, no sé si ha necesitado tomar aire allí, ha cerrado un golpe, ¿no? De cuerdas, un cierre de glotis abrupto y ha hecho la nota, ¿no? Es un sol sostenido, la última nota que hace. Me propongo tanto continuar, pero amor es la palabra. Vale, si bien no es una voz extremadamente técnica, tampoco es una voz desagradable de escuchar. Se puede escuchar perfectamente bien y entiendo que haya sido un boom total la presencia de Anaí en el grupo, ¿no?
es un artista. En el artista se ve un conjunto de cosas, no es solamente la voz por un lado, el cuerpo, el baile por el otro, no, es un todo, es súper importante cuidar cada aspecto, ¿no? Para que, digamos, sea redondo. Me cuesta a veces olvidar. ¿Ves? Las escalas descendentes no son tan claras, falta como claridad, falta como apoyo, ¿no? Claridad entre las notas, eso es lo que falta. Con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Lo que está pasando aquí es que tal vez esté tomando aire en los momentos equivocados. Entonces, por eso, cuando no toca cortar, ella corta, necesita tomar aire, obviamente lo tiene que tomar, corta donde sea y vuelve a empezar a cantar, ¿no? No, oh, se escucha ese ataque glótico, ¿eh? Perdiendo la voz. Ha sostenido bastante bien el vibrato aquí en la última palabra antes de poner el micrófono para que cante el público, supongo. El público la quiere. El público la quiere, chicos. Hay una voz masculina que está haciendo una armonía, pero se escucha muy presente la voz de las mujeres, ¿no? Mira lo que ha pasado aquí. Al haberse alejado del escenario, ha perdido algún tipo de referencia, porque ahora ella se está atrasando con respecto a la música. ¿Te dan cuenta, no? Que entra un poquito más tarde. Eso es le ha pasado al alejarse de la referencia de los monitores que tiene por allí. Si te das cuenta, ella hace así, como apretándose así el auricular para pillar bien, para escuchar bien. ¡Nunca crezcan! ¡Nunca! El mensaje que está dando es ese, que mantengan vivo ese niño que tenemos dentro, ¿no? Que es tan importante tenerlo, una cosa, como habla como de un mensaje mágico, ¿no? La veo como una chica muy espiritual, la veo como muy transparente, me da esa sensación a mí, me da muy buena vibra ella. La veo también muy emocionada. Aquí ha empezado la frase con vocal fry. Sálvame de la soledad. Sálvame del olvido. Sálvame de la oscuridad. Es una canción que se mantiene en la cuarta octava, cómoda para cantarla. No, tampoco requiere de baile, es decir, está centrada en la canción. Lo único que tiene que tener es es escucharse bien para no perderse justamente. No tiene más, ¿vale? Así que tampoco se puede pedir mucho ni ver mucho porque no está utilizando todo su rango vocal de repente. Acá ha utilizado una voz aireada. Es la primera vez que la escucho como una especie de falsete. Sálvame. Muy suave, con aire entre cuerdas. A ella me da muy buena vibra. Vamos a ver alguna otra versión, alguna otra canción que podamos en la voz de Anaí. Y vamos a ver un vídeo muy reciente que es del 2021 de Anaí cantando Sálvame. Por lo que puedo ver, los años no han pasado para todos, pero para ella no. Se mantiene muy requete bien, es guapísima. Pero vamos a ver qué tal suena su voz. Extrañarte es mi necesidad. El sonido está tocado, ¿va? El sonido está arreglado, inclusive se siente que está modulado, es decir, el sonido tiene un afinador, el sonido tiene un autotune presente que hace que la voz no suene del todo natural, se escucha ese sonido artificial que le da el autotune. Es una grabación que luego está obviamente producida para que salga luego bonita, ¿no? Obviamente. La voz sigue sonando muy delgada y muy brillante. Sé que tú ya no vuelves más. Ese no es un sonido de una voz natural. No sonamos como robots. Es un sonido que está producido. Por supuesto que sí, en la actualidad es algo que no nos podemos despegar, ni aún las personas, las cantantes que realmente cantan muy bien, lo tienen, se usa, es la actualidad.
Tenemos que aprender a convivir con ello, que a mí me cuesta muchísimo, pero lo lleva, chicos. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta. Antes, como por ejemplo la primera presentación que hemos visto, se utilizaba mucho el reverb, pero ahora el sonido es con autotune, o sea, bastante robótico y seco. Seco, seco, seco. Es que no te dejo de pensar. Prácticamente no lo vibra muy, muy poquito. Poco a poco el corazón. Mira, ha cambiado la melodía. Poco a poco el corazón. En vez de poco a poco el corazón. Hace ciertas variaciones. Va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Está utilizando recursos vocales, efectos vocales. Es como darle una nueva vida a la canción. Mucho más actual, mucho más moderna. En este caso, que los coros están pregrabados, se escucha más presente la voz del hombre que en el directo se perdía. Aquí se escucha. Estoy hecho a tu voluntad. Lo que sí estoy viendo es que prácticamente pierde vibrato. Es decir, está sosteniendo mucho las notas, pero ya no las está vibrando como las hacía al principio. Sálvame de la oscuridad. Aquí sí ha hecho un flip al final y un poquito de vibrato, pero muy poquito. Da, da. ¿Vale? Hay un flip justo allí. No me dejes caer jamás. Ahí se pudo ver perfectamente bien. La nota la sostiene, intenta vibrar, pero no tiene un vibrato muy regular. Es decir, ella tiene que trabajar en ese vibrato para lograr un vibrato natural. También necesita como un entrenamiento para volverse a poner a punto para cantar, ¿no? Propongo tanto continuar, pero amor es la palabra. Por ejemplo, cuando va a tomar el aire, ella lo que está usando es el pecho, se le levanta, jala el aire, se escucha cómo jala el aire y lo lleva a pecho, lo lleva aquí, levanta los hombros, levanta el pecho, ¿no? Aquí es cuando se ve que necesita un entrenamiento, una reeducación vocal para tomar el aire como se tiene que tomar para cantar, ¿no? Sobrevivo por pura ansiedad. Una voz llorada por pura ansiedad. Flip al final. Es que no te dejo de pensar. Contarme un poquito, porque yo la verdad es que no seguí a RBD, no los he seguido, tampoco he seguido a Anaí, entonces no sé hasta qué punto fue tan importante para vuestra generación este grupo vocal, ¿no? Perdiendo la fe. Falta, digamos, agilidad melismática, por eso no le hace tantas inflexiones a la canción, es más bien plana la canción. Si hay algo que caracteriza a este canal es que intento ser lo más honesta posible en mis valoraciones, siempre desde el respeto. No estamos hablando de una gran cantante, ¿no? Estamos hablando de un gran producto que se hizo en ese momento. Estamos hablando de una chica que ha sabido quedarse con el público, no por su forma de cantar, sino por un montón de otras cosas que forman parte de un artista arriba del escenario, pero no por sus dotes como cantante. No estamos hablando de Celine Dion, no estamos hablando de Whitney Houston, no. Si yo dijera eso, estaría mintiendo, ¿vale? Perdiendo la voz. Esta es la parte donde más la veo que se la juega, ¿no? Donde más sale de su zona de confort. Estoy hecho a tu voluntad. Aquí ha vibrado un poquito, justo al final de la frase sí le ha dado un vibrato. No me dejes caer jamás. Como el estribillo es siempre igual y va en pedal, ella perfectamente podría quedarse sosteniendo una nota, pero necesita un buen entrenamiento respiratorio para poder hacer eso. Sálvame de la soledad. Esto es un re sostenido 5 en plena mixed voice. Ella puede hacer más de lo que hace, ¿eh? A veces está en lo que uno se sienta seguro de hacer las cosas. Muchas veces uno tiene más de lo que da.
O sea que ella tiene, solo que se tiene que atrever a darlo. Estoy hecho a tu voluntad. Encuentro que me faltan matices en este tipo de arreglos vocales. Al quitarle el vibrato, de hacer todo el tiempo los finales de esta manera, pues yo encuentro que me faltan cosas, ¿no? Me falta que me haga sentir más, ¿no? La melodía. Yo creo que ella perfectamente pudiera hacerlo, pero el arreglo que tiene actualmente lo han llevado muy a lo actual. Faltan cosas que necesita trabajar. No me dejes caer. Siempre termina de la misma manera, no hay variación y es tan larga que de repente se necesitaría, ¿no?, un cambio. ¿Ves? Aquí terminó sin aire, se escucha como la nota cae, ¿no? A pesar de que le pongan autotune, cualquier modulador que tú quieras escuchar, que se pueda escuchar allí, falta un trabajo vocal. Yo creo que ojalá vuelvan ahí, ojalá vuelva con fuerza. Se estima que van a volver o algo van a hacer en el 2023 por lo que estuve escuchando y estaré allí. Si les interesa, RBD me lo dicen, lo analizamos. Una canción completa con el grupo para ver qué tal suenan todos juntos. Por sobre todas las cosas me ha gustado la vibra que transmite, no tanto como cantante, pero sí me ha gustado mucho la transparencia. Yo la siento una chica transparente. Siento que tiene algo que decir o que esta canción es importante por alguna razón para ella y así lo transmite, ¿no? Sí siento que tiene que trabajar a nivel vocal. Chicos, espero que les guste este análisis vocal. Les mando un besito. Ya lo saben, suscribiros al canal, regalarme un like cuando terminen de ver este vídeo. Un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!